Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta sesión de itinerancias, en la que vamos a hablar de financiación para proyectos culturales. Nos va a acompañar Carolina Fenol, que es técnica de programas europeos del Ministerio de Cultura en la Oficina Europa Creativa Cultura y en el Punto Europeo de Ciudadanía. Os cuento muy brevemente qué es Itinerancias. Itinerancias es una comunidad de aprendizaje y de práctica impulsada por la Ortiga Colectiva desde el año 2021. Está orientada a personas, colectivos y entidades culturales establecidos en el medio rural que trabajen sobre patrimonio cultural, arte, cultura y muchas otras temáticas relacionadas. El Itinerancias 1 fue un primer ciclo que celebramos durante los años 2021 y 2022, donde se trabajó mucho el concepto de comunidades patrimoniales. Itinerancias 2 lo celebramos el año pasado, 2023. Se pasó más de la teoría a la práctica con una serie de acciones en el territorio, aquí en el Valle de Campoo, en Cantabria. Hicimos 2 residencias, una de pensamiento crítico con Amador Fernández Sabater, una de arte con el artista Rafael Tormo Cuenca. Hicimos procesos participativos de memoria en torno al patrimonio cultural y una serie de actividades con colegios rurales, con artistas locales, etc. Y esta tercera sesión de itinerancias, Itinerancias 3, es una propuesta que retoma de algún modo ese carácter formativo con diferentes sesiones online y presenciales en las que trabajamos temáticas pues, que son de interés para las personas que os habéis inscrito, ¿no? Hemos trabajado una primera sesión sobre metodologías y dinámicas participativas en proyectos culturales, una segunda sesión en la que vimos en qué consistían o cómo imaginábamos los ecosistemas culturales y una tercera sesión, perdón, presencial en la Ferrería El Pobal, en Musquiz, en Vizcaya, donde hablamos también de metodologías, dinámicas participativas, cómo tejer redes entre proyectos culturales, y esta cuarta sesión dedicada a financiación de proyectos culturales. Tenemos la suerte enorme de que nos acompañe Carolina, a la que ahora mismo le doy ya la palabra para que nos haga su presentación, porque es un auténtico lujo que ella directamente nos pueda hablar de ayudas de Europa Creativa Cultura y demás que ella os va a explicar. Después de la presentación de Carolina va a haber ronda de preguntas para que podáis hacerle preguntas concretas o que generemos pues, una pequeña conversación. Siempre recordamos lo mismo, tener la libertad total de bien a través del chat, bien a través de levantar la mano, intervenir, de eso se trata, de que podáis intervenir. Así que nada, no me enrollo más, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras y cuando quieras, Carolina, gracias. Pues muchas gracias a María Ángela David, bueno, a todo el equipo de la Ortiga Colectiva por haberme invitado hoy a esta sesión. Y bueno, espero que le encontréis útil y no os cortéis en preguntar lo que necesitéis. De todas formas, luego también dejaré el correo electrónico y todos los datos de contacto para que, bueno, si después os surgen preguntas y cuestiones, pues ahí estamos para resolver las dudas. Entonces voy a empezar a compartir la presentación. Me oís y lo veis bien, ¿no? Sí, sí, Carolina. Vale. Bueno, por poneros brevemente en antecedentes, porque no sé cuántos de vosotros y vosotras conocéis el programa o hasta qué punto si estáis un poco familiarizados, deciros que este es, dentro de todos los programas de la Comisión Europea, el específico para impulsar a los sectores cultural y creativo. Es verdad que ahora en este nuevo marco septenio que empezó en 2021, pues por ejemplo el área de proyectos de I+D+I de Horizonte Europa, pues incorpora un clúster 2 que es cultura y creatividad, pero así a modo global de programa, este es el específico para las ITC. Entonces, bueno, tiene dos grandes objetivos, ¿no? Generales, todo lo que tiene que ver con promover, conservar, salvaguardar toda esa diversidad cultural, lingüística de todo nuestro patrimonio. Y también otro que tiene que ver con impulsar la competitividad y el potencial económico que tenemos como industria, ¿no? Y luego tiene tres grandes objetivos específicos. Uno que tiene que ver con impulsar la cooperación artística, cultural. Otro que tiene más que ver con la competitividad, impulsar esa competitividad, como decía antes, siempre también desde la innovación, buscando que los proyectos sean exportables, escalables, de modo que tengan un impacto considerable y se puedan utilizar en otros proyectos. Y otro que tiene que ver más con el objetivo de
fomentar la cooperación política y el papel de la cultura en las relaciones internacionales, y también otro objetivo que tiene que ver con impulsar, y esto es nuevo desde el 21, ahora Europa Creativa también aborda el objetivo de impulsar el pluralismo de los medios y la libertad de expresión y la alfabetización mediática. Bien, luego en cuanto al programa, al subprograma Cultura, ya vemos unos objetivos más concretos, pero que van en la línea de lo que os comentaba antes, ¿no? Pues apoyar al propio sector, o sea, a los profesionales y a las organizaciones para impulsar pues eso, su capacitación y que puedan operar a nivel pues eso, transfronterizo internacional. El objetivo tradicional que tiene que ver con impulsar la circulación y la movilidad transnacional de artistas, profesionales, obras, contenidos, etcétera. Uno fundamental que en este contexto en el que estamos hoy tiene una relevancia absoluta, que es esa de aumentar el acceso, aumentar y mejorar el acceso y la participación ciudadana en la cultura. Y luego otros que tienen que ver también con la inclusión social, impulsar el diálogo intercultural, reforzar nuestra identidad y valores, etcétera, ¿no? Pero esto que veis abajo sobre la dimensión es importante porque la parte artística siempre está presente, es decir, siempre hay que mostrar que tu proyecto tiene un cierto nivel de calidad a nivel artístico-cultural, pero es verdad que siempre hay que buscar ir, digamos, un poco más allá, buscando que la propuesta que sea sostenible, que tenga un cierto impacto, y lo iremos viendo con más detalle en casos concretos, ¿no? Si os fijáis en la estructura del programa, claro, tiene una dotación total de casi 2.500 millones de euros. Está repartido en 3 áreas. Nosotros somos Cultura, que nos llevamos un poco menos que Media, que es un programa que todo el mundo conoce porque tiene su logotipo y tal, específico. Y esa parte intersectorial donde es un poco cajón desastre con distintos tipos de acciones. Y aquí en Cultura también ese presupuesto de nuestro capítulo, por ahí también se financian otras iniciativas de las que habéis ido a el Sello Europeo del Patrimonio, las capitales de la cultura europea, los premios de la arquitectura, de la música, etc. Entonces, ahí se ve un poco la estructura. Cultura abarca todos los sectores de las ICC, excepto el audiovisual, pero podéis plantear un proyecto en el que participe una organización del ámbito audiovisual siempre y cuando abordéis otros sectores. Si no, se tienen que ir a Media. Y luego, como digo, está el otro capítulo, ¿no? Del que, hoy no nos podemos adentrar en ese, pero tenemos nosotros muchas sesiones en las que hablamos de sus convocatorias. Simplemente para que tengáis nuestras coordenadas como oficina, solo hay una oficina para su programa Cultura a nivel nacional, que somos nosotros, estamos en el Ministerio de Cultura, y en cambio para Media hay varias oficinas, hay una a nivel nacional y 3 regionales. Vale, tenemos varias líneas de financiación. Las que veis aquí son las más permanentes, estas 5 que aparecen, pero luego hay toda una serie de iniciativas, desde iniciativas piloto y otras que se externalizan, que se dan a consorcios para que se vayan gestionando. Y hoy me voy a centrar sobre todo en la de proyectos de cooperación porque es la más importante, tiene más presupuesto, es la que admite más tipologías o diferentes actividades financiables. Y os hablaré también de una que es menos conocida porque es más reciente, que se llama La Cultura Mueve Europa. Y además es muy diferente porque digamos que es a otra escala, y para muchos artistas y profesionales de la cultura, pues igual es mucho más manejable empezar solicitando una ayuda para esta línea de La Cultura Mueve Europa y ya más adelante adentrarte en el mundo de la cooperación europea, ¿no? Entonces, simplemente explicaros que aunque cada convocatoria de las que tenemos tiene sus propios criterios de elegibilidad, pero hay una serie de elementos comunes, ¿no? Lo primero es que la entidad, ya sea asociación o empresa, pública o privada, pero tiene que estar registrada legalmente. Ahora también desde el nuevo periodo del 21, los autónomos, las personas autónomas pueden ser elegibles. O sea, perdón, son elegibles.
Lo que ocurre es que luego, en función del proyecto en el que participen y de las características de su participación, ahí se verán si consideran que esa persona tiene la suficiente capacidad, sobre todo técnica, ¿no?, para abordar la propuesta. Pero bueno, estamos contentos porque eso es una reivindicación que veníamos peleando desde el septenio anterior y ahora ya se ha admitido, ¿no? Por supuesto, tiene que estar es para entidades que estén en un país participante del programa, es decir, que no solo pueden ser país Estado miembro de los 27 de la Unión, sino que hay toda una serie de países de vecindad que han firmado acuerdos para participar aquí. A día de hoy somos 40, luego os enseñaré el listado y eso, bueno, da muchas oportunidades, ¿no?, de cooperación. Hay que tener un número PIC, que es un código de 9 dígitos por el que se identifica a tu organización. Los temas del partenariado, ya digo que dependen de la convocatoria. Las ayudas de Culture Moves Europe pues funcionan de una manera muy, muy diferente, pero bueno, siempre hay una dimensión europea y en general, aunque también depende de la convocatoria, pues al coordinador se le suele pedir una antigüedad mínima de 2 años. Este requisito para los socios se quitó hace tiempo para facilitar la participación. Bien, como decía, me voy a centrar en la línea de proyectos de cooperación, porque es la que siempre genera más interés, ¿no? Vamos a ver un poco las características y requisitos, en qué consiste, y luego quería enseñaros algunos elementos que tienen ya más que ver con el proceso de solicitud, incluso con la implementación, porque aunque no vamos a entrar en ese mundo, que es otro mundo de la implementación, pero al final son cuestiones que inquietan muchas veces a las entidades participantes, porque si no tienen muy claro qué va a implicar el meterse en un proyecto esto, si ganar un proyecto así, casi prefieren no presentarse, ¿no? Entonces, bueno, por eso voy a abordar algunas cuestiones brevemente sobre este tema, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? Pues han de ser proyectos transnacionales en el ámbito de las ICC, aunque el proyecto tiene que ser de este ámbito, pero se puede contar, por ejemplo, con socios que vengan de otros ámbitos, ¿no? Ha de estar diseñado de manera consensuada e implementado por todas las entidades de los países que participan y pueden hacer actividades para co-crear, coproducir, innovar, por supuesto, fomentar la movilidad. Bueno, hay muchos tipos de actividades que luego veréis más ejemplos. Y, como decía antes, los proyectos pueden cubrir uno o más sectores. Bien, aquí tenéis las 3 categorías, que seguro que habéis oído hablar igual de un proyecto a pequeña escala, a gran escala. Bueno, desde el inicio de este último periodo se apareció una nueva escala, la media, un poco para dar cabida también a toda esa demanda, porque había muchas propuestas que no llegaban a esa gran escala, pero que necesitaban algo más de financiación que la pequeña. Y bueno, y aquí veis los requisitos van cambiando, ¿no? Van desde el mínimo cuando decimos, veis aquí 3 socios, quiere decir de 3 países diferentes. En la pequeña, la subvención económica es de 200.000 euros y eso correspondería con el 80% de la cofinanciación, es decir, el 20% restante lo tienen que poner entre el líder y los socios, acordándolo de manera interna, es decir, no hay ningún tipo de reglas en este sentido de que cada socio tiene que poner una cantidad X, ¿no? Depende de cada caso. La escala media necesita un mínimo de 5 entidades de 5 países diferentes, ahí ya la subvención sube porque es de 1 millón de euros y correspondería al 70%. Veis que cuando sube la financiación europea baja, lógicamente, el porcentaje de cofinanciación. Y la gran escala, ahí ya son valores mayores, necesitamos 10 socios, la ayuda es de hasta 2 millones de euros, siempre se puede pedir un poco menos, lógicamente, y cubre el 60%. Bien, esta convocatoria, en línea de esos objetivos que os he mostrado antes generales del programa, bueno, pues te piden que elijas uno de estos 2 objetivos, no puedes elegir los 2, ¿no? Así te obligan a enfocar bien tu propuesta y a justificarla mejor. La que tiene que ver con impulsar la circulación y creación transnacional
Y otra que yo diría que es, bueno, de mayor calado y que busca un efecto más sostenible y estructurante, ¿no? Que es el de mejorar la capacitación de las ICC, pues para innovar, para seguir creciendo, generando empleo, etc. Entonces, como digo, cuando vas a presentar una propuesta, lo primero que te tienes que plantear es qué objetivo me encaja mejor de estos dos. Y luego también te pide, pues las bases de la convocatoria, que elijas una o dos prioridades de estas. Aquí las tenéis. Puede ser, porque sabemos bueno, que se lo están planteando, que igual de cara a la próxima convocatoria, que será hacia octubre de este mismo año, puede ser que haya alguna variación, pero bueno, en general os podéis hacer una idea. La que tiene que ver con el desarrollo de audiencias, que se trata no solo, lógicamente, de incrementarlas, sino también de diversificar, fidelizar, mejorar lo que llaman el engagement, ¿verdad? El compromiso y el feedback con las audiencias. Temas de inclusión social, pues que aquí se incluye, por ejemplo, el llegar a las audiencias de las áreas rurales o periféricas, y también a otras áreas o grupos que estén más en riesgo de exclusión. Temas de sostenibilidad. Digitalización, aquí no se refiere tanto a digitalizar contenidos, que muchas veces no se entiende bien, sino a saber responder a los retos de la era digital. Y, por ejemplo, en la última convocatoria añadieron un componente, todo esto que veis en rojo son componentes que han ido añadiendo en la última convocatoria y que no sabemos si cambiarán en la siguiente. Ahí pedían que se abordara también los desafíos de las tecnologías emergentes, porque aunque siempre implícitamente, bueno, estaba presente, pero al final estaban viendo que muy pocos proyectos abordaban estas cuestiones, ¿no? Luego la dimensión internacional, esta también es importante explicar lo que es, porque no se trata simplemente de que el proyecto tenga un componente internacional, porque al final, lógicamente, si necesitas partners de otros países, pues ya lo tienes, ¿no? Se trata más bien de capacitar a las organizaciones de esos distintos países para que puedan ir poco a poco adquiriendo esa capacidad de internacionalizarse. Y la sexta, que es la anual, esa es la que todos los años se ha ido cambiando, pues antes tenía que ver con el apoyo a las ICC de Ucrania, ¿no? Habrá que ver en la próxima convocatoria cuáles. Hay unas prioridades transversales que se aplican a todas las convocatorias de nuestro subprograma, que vais a entender perfectamente, también por el entorno en el que estáis. Y es, por un lado, las que tienen que ver con adquirir una perspectiva de género y promover la igualdad de género, que hablamos, claro, ¿no? Desde a nivel interno de las organizaciones y también externo, ¿no? En la ejecución de las actividades, temas de inclusión social, de diversidad, ¿cómo es? La representatividad también es importante, que mostrar en esos contenidos culturales a toda esa diversidad, de modo que todos se puedan ver representados en su diversidad. Y luego la otra, que tiene que ver con la sostenibilidad medioambiental. No solo en cuanto a reducir al máximo el impacto de la huella de carbono en tu proyecto, sino también que se pueden plantear acciones de concienciación, de formación, etcétera, ¿no? sobre esta cuestión, lo que ya en base al Pacto Verde Europeo, ¿no? Del que habréis oído hablar. Bien, esta diapo yo creo que os va a resultar muy útil, porque muchas veces nos consultan, nos vienen con un proyecto y no tienen muy claro si puede ser elegible o no, si puede encajar o no, ¿no? Bueno, en el primer bloque tenéis ejemplos de actividades que sí se financian, pues de residencias artísticas, codiseño y coproducción de exposiciones, espectáculos, sesiones, por supuesto, de formación, de capacitación, tipo masterclasses, cursos, talleres. También se pueden desarrollar todo tipo de herramientas y contenidos como manuales, por ejemplo, manuales de utilidad para el sector. Por supuesto, hacer actividades de networking, que tiene mucho que ver con la capacitación, el compartir buenas prácticas, por ejemplo.
Luego todo tipo de actividades dirigidas directamente al público. Y luego otras más de tipo interno, que esto también echan yo creo que esto lo vengo oyendo desde hace muchos años, que siguen echando en falta proyectos que hagan, digamos, estudios más de campo, ¿no? Para realizar pues, todo tipo de análisis, estadísticas, recopilación de datos, informes específicos sobre necesidades muy concretas por sectores, por áreas de países, ¿no? En función de ciertas, por áreas transversales, ¿no? Esto es muy útil y, bueno, es muy bienvenido, ¿no? O sea, siempre que tú identifiques una necesidad en este ámbito, pues va a ser muy bienvenida, ¿no? ¿Qué cosas no se financian? Pues mira, cualquier proyecto que solo se desarrolle en una localidad o en un solo país, no entra aquí en un proyecto de cooperación porque no tiene esa dimensión europea, ¿no? Ni siquiera, aunque que nos lo preguntan mucho no, es que yo voy a hacer un festival en mi pueblo, pero voy a traer organizaciones europeas. Pues tampoco, porque al final tú tienes que plantear unos objetivos que beneficien a todos a nivel europeo y implica que todos participan, ya digo, en el diseño y en la organización de estas actividades, de modo que implica que se van haciendo actividades, pues normalmente en los lugares donde están esas entidades que son socias en el proyecto, ¿no? Otras cosas que no se financian aquí, pues como hacer una guía europea de una compañía de un solo país, o la itinerancia de una exposición que ya se ha realizado aquí, simplemente la quieres itinerar, y tampoco valen para crear ni dotar infraestructuras culturales, por ejemplo, equipamientos museográficos, que nos han preguntado muchas veces, ¿no? Vale, en concreto aquí, ¿cuáles son los requisitos para la línea de cooperación europea? Que los socios sean de países participantes, tener un número PIC. Nosotros tenemos un montón de tutoriales y presentaciones que explican cómo conseguir este número PIC, que bueno, es una operación que no lleva mucho tiempo, es bastante sencilla. Luego ese mínimo de socios que vimos antes, ya sabéis que el mínimo es el de 3, que sería para la pequeña escala. La antigüedad de 2 años para el líder. Una cosa que sorprende mucho es que desde hace ya unos años la capacidad financiera de las entidades no se tiene en cuenta en la primera fase de solicitud. De hecho, la realidad es que un gran número de entidades beneficiarias del programa, en concreto esta línea, son pequeñas empresas y pequeñas entidades, incluso con poco personal. Lo importante es su trayectoria, su know-how, su capacidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la capacidad financiera? Pues que primero se evalúa a nivel técnico, la capacidad técnica, la calidad del proyecto, etc. Y luego, en esa, digamos, listado de preseleccionados, antes ya de llamarles a la firma, lo que se hace es, si consideran, porque tampoco es que llamen a todas las entidades pequeñas automáticamente, no, pero bueno, en algunos casos, si a lo mejor ven que es un proyecto súper ambicioso y que se pide mucho presupuesto y que da la sensación de que la entidad no tiene capacidad de hacerlo, pues en ese caso es cuando se pide información adicional, ¿no? Lo otro ya lo he comentado, que ahora pueden participar autónomos, incluso entidades que no son de las ICC, entre otras cosas, os podéis imaginar, porque está claro que si tú quieres innovar y que al final, sea lo que sea de lo que vaya tu proyecto, tienes que innovar porque no van a financiar, digamos, más de lo mismo, ¿no? Entonces, ayuda mucho el contar con otras organizaciones que tienen un enfoque diferente al tuyo porque vienen de otras áreas de experiencia o de otros sectores, ¿no? Aquí veis el listado del que os hablaba antes. Primero vemos los 40 que pueden participar y los que están, bueno, y en rojo es que hay toda una serie de países que bueno, han manifestado su interés, así es como lo llaman, pero hasta que no firman no es válido. De hecho, a ver, algunos se arriesgan porque, bueno, lo importante es que ese país, si tú quieres una organización, por ejemplo, de Turquía, contar con ella en el partenariado, lo que tendrías que tener en cuenta es que el país tiene que haber firmado el memorándum antes de que tú vayas a firmar el acuerdo de la subvención del proyecto, lógicamente. Pero ¿qué pasa? Que es muy arriesgado si no sabes la fase de negociación, que además
no te dan esa información, pues bueno, es arriesgado y es mejor esperar al siguiente año porque si no se consideraría que es un país no elegible. Vale, ¿qué es un partner? No sé cómo voy de tiempo, bueno, no me voy a enrollar mucho, pero para que entendáis que al final los socios tienen que hacer un rol, un papel de valor. Como digo siempre, no se trata de un papel instrumental de, no, es que tengo aquí una entidad de Francia que me va a dejar su auditorio y su espacio para hacer actividades. No, tienen que implicarse, beneficiarse también de la propuesta, hacer su aportación, etc. Aquí os dejamos el enlace de nuestra página web para la búsqueda de socios. De momento no hemos colgado porque, claro, están las de búsquedas de convocatorias anteriores, pero cuando nos vamos acercando a la fecha de la publicación, pues ya empezamos a recibir solicitudes de Europa. Aquí están las que vienen de fuera de Europa. Y se puede descargar la ficha y esto vale tanto para proyectos que buscan socios como para entidades que no tienen proyecto propio y quieren participar en una como socios. Luego, hay otra plataforma que es la del portal Funding and Tenders, que es donde se gestionan las convocatorias y también la implementación de los proyectos. Entonces, cuando la convocatoria ya está publicada o la fecha está muy próxima, ahí se abre esa sección de anuncios de búsquedas de socios. ¿Vale? Pero bueno, son complementarias. Pero la nuestra, que es la que compartimos con las oficinas europeas, pues se abre desde mucho más, desde antes, ¿no? Bien, ¿cuál es el punto de partida para redactar una propuesta? Aparte, lógicamente, de que encajes con esos objetivos y prioridades que os mostraba, es fundamental antes de nada identificar una necesidad o una oportunidad. Y, claro, confirmar ese carácter innovador. Pero además es importante demostrar que es complementario, porque muchas veces parece que las propuestas parten de cero y el evaluador dice, bueno, vamos a ver, pero es que sobre esto que tú propones ya se han hecho otras cosas en el pasado y sería interesante que te basaras en, por ejemplo, pues en esos resultados que ya están disponibles o en esos recursos que otros proyectos han generado para seguir un poco esa estela y seguir avanzando, ¿no? Y una vez que tienes eso claro y sabes cuáles son tus objetivos, pues hay que plantear una serie de actividades que se estructuran dentro de paquetes de trabajo. Y también te van a preguntar cuáles son los resultados esperados, ¿no? Aquí veis, os dejaré el enlace para la plataforma de resultados. Es súper útil porque os permite hacer una búsqueda con filtros de todo tipo, por convocatoria, o proyectos donde participen entidades de España, ya sea como líder o como socia, o por área cultural, o por palabra clave, tipo inclusión social, o desarrollo de audiencias, o rural, ¿no? Entonces, como digo, os viene muy bien para inspiraros y ver qué tipo de proyectos se financian, ¿no? Aquí tenéis otro enlace porque también se puede acceder desde la plataforma a otra base de datos similar. Y simplemente deciros que otra manera de participar en los proyectos, como yo digo, entrar por la puerta de atrás, es que los proyectos que ya son beneficiarios muchas veces sacan sus propias convocatorias, ¿vale? En las que ofrecen todo tipo de oportunidades, desde residencias artísticas. Hay muchas que ofrecen sesiones de capacitación y de formación y además casi siempre son gratuitas. Entonces, esto nos parece muy útil. Nosotras en nuestras redes sociales de Europa Creativa Cultura recogemos muchas de estas y además hay otra plataforma que se llama On The Move, que luego más adelante os he dejado el enlace, que recoge un número inmenso de este tipo de oportunidades, aparte de otras oportunidades para la movilidad cultural europea e internacional. Entonces, ¿qué necesito? ¿Qué me van a pedir en el documento más importante de la solicitud, que es la descripción técnica, que ahora se ha reducido y solo puede ocupar un máximo de 50 páginas? Tienes que tener una buena planificación y con cierta metodología, desglosar las actividades por paquetes de trabajo y con lo que llaman los entregables, que son resultados concretos, el equipo que tú asignas, un presupuesto por resumen de partidas basado en unos costes reales y un calendario de actividades. Como decía, el reparto de la subvención se decide internamente. ¿Qué
¿Qué puede aportar una organización si tú dices, es que yo soy una organización muy pequeña y yo, bueno, económicamente no puedo aportar? Pero si tú tienes recursos humanos que puedes aportar, es decir, pues una o dos o tres, lo que sea, personas de tu organización, tú dices, vale, pues pueden dedicar del tiempo total que trabajan en mi entidad, pues pueden dedicar, yo que sé, un 20, un 30%, y eso tiene una equivalencia a nivel de presupuesto, ¿no? Lo que no puedes incluir como aportación propia dentro del presupuesto es costes en especie, pues yo qué sé. Si te van a dejar una sala o una compañía aérea con tipo Iberia, o cualquier otra aérea, te regala los billetes o Renfe, pues eso no lo puedes meter como costes que tú aportas, pero en general sí se admite, o sea, no es cofinanciación, pero se puede hacer. Y luego el presupuesto está en una plantilla en Excel, que bueno, nosotros tenemos o sea, hace unos meses hicimos un webinario específico para explicar bien toda esta convocatoria, y mostramos todos los formularios, incluido el presupuesto, y ahí lo podéis ver con más detalle, ¿no? Pero simplemente que sepáis que hay 3 partes ABC. AC se hacen online y las puedes ir guardando y rellenándola pues, con tiempo a lo largo de varias semanas. Y la parte B es la que tiene esa descripción detallada del proyecto, que tú te descargas la plantilla y lo vas rellenando, ¿no? Simplemente para que os hagáis una idea de cómo es de competitivo esto, pues mirad, es verdad que ha ido creciendo la nota de corte. Pues antes hubo un año, por ejemplo, que con 70 puntos, que es el mínimo que te exigen, pues fueron seleccionados muchos proyectos, pero esa puntuación ha ido subiendo y, por ejemplo, en el 23 pues ya se pedían un mínimo de 80 puntos, esa fue la nota de corte. Claro, cada año es que depende del número de propuestas presentadas y de la calidad, ¿no? La más complicada en cuanto a éxito es la media, porque tiene solo un ratio de éxito del 10%, te piden, el año pasado se puso en 88 puntos sobre 100, que es mucho. Y para la mayor escala es un poco más baja, 84 más o menos, pero como digo, va a depender del año. En la última convocatoria no salió la gran escala, precisamente para dejar toda la dotación presupuestaria a los pequeños y medianos, pero en la próxima, que se abrirá previsiblemente en octubre, sí saldrán también los de gran escala. Vale, bueno, que sepáis que hay una prefinanciación que es del 80% para las 2 escalas más pequeñas, el 40% si te vas a uno grande, y luego el final te lo pagan cuando has acabado el proyecto, ese general 20% restante, cuando demuestras con los entregables que has hecho esas actividades. Bueno, este es el guión de contenidos de la descripción detallada del proyecto, de esa parte B, pero no me voy a detener mucho en esto, porque como digo, nosotros tenemos sesiones en nuestra sección de eventos, tenemos los vídeos y ahí explicamos punto por punto todo eso. Simplemente mencionaros, como decía antes, esta sí me quiero detener en ella, bueno, en la siguiente porque os lo he puesto con ejemplos. Cómo estructurar, o sea, es muy importante la terminología y ver a qué nos referimos con las tasks, que son actividades, y tienes que explicar las coordenadas, ¿no? El dónde, qué voy a hacer en concreto, dónde, quién va a participar, número aproximado de personas, los hitos que son pues como un punto de control, ¿no? Avances significativos del proyecto que hacen que puedas pasar a las siguientes fases. Y luego los entregables, como decía, han de ser resultados muy concretos. No es la actividad en sí, sino elementos que son resultados de esa actividad. Entonces, os pongo ejemplos. Y además, un proyecto que se desarrolla en el ámbito rural, que está bastante inspirado, no es al 100%, pero está bastante inspirado en un proyecto que os dejo ahí abajo, Proyecto Sparks, que además María conoce bastante bien y conoce a parte del equipo. Entonces, pongamos un ejemplo. Vale, pues un proyecto que se pone como objetivos apoyar, como hablábamos antes, esa circulación y capacitación de una serie de artistas en el entorno rural en varios países europeos. Y por otro lado, otro objetivo más dirigido a las audiencias rurales, que es el de mejorar su acceso, dándoles más oferta de contenidos. En este caso era espectáculos para giras de artes escénicas,
Y luego las actividades, o sea, la idea era también, perdón que se me ha olvidado, era crear una red de giras rurales de artes escénicas que se pueda exportar a distintos lugares, ¿no? ¿En qué actividad se traduce eso? Como ejemplo, bueno, por un lado decían, vale, vamos a testear y desarrollar modelos de giras sostenibles para cada país participante, porque es verdad que cada país pues, tiene sus características y sus necesidades. Luego hicieron sesiones de mentorías para las organizaciones y también los promotores artísticos locales, basándose en casos de buenas prácticas de Reino Unido, porque Reino Unido era el líder, porque en aquella época todavía eran Estado miembro y se podían presentar estas ayudas, ya no. Y también cogieron casos prácticos de éxito de esos dos países. Y otra actividad era crear una programación de artistas y promocionarlos y darles visibilidad en todas esas comunidades locales que iban participando, ¿no? También se realizó un documental sobre todo este proceso y otra actividad importante era, bueno, la evaluación de todo esto porque además era muy innovador, había que testear, seguir desarrollando, etc. ¿En qué se traduce como paquetes de trabajo? Bueno, pues es verdad que el primer paquete de trabajo siempre es el de la gestión del proyecto, independientemente del contenido. Luego hicieron otros centrado en capacitación, otro para desarrollar esas giras sostenibles, luego el de la creación de la red rural europea y luego otro que siempre también es permanente, el 1 y el 5 siempre tienen que estar en todos los proyectos, ¿no? Que era para la comunicación y difusión. Como ejemplos de entregables, ¿en qué se tradujo eso como resultado final? Que es un elemento fundamental porque es lo que tú luego tienes que enviar a Bruselas de cara a la justificación, sobre todo porque ya no hay justificación financiera y esto es muy buena noticia para los que no lo sepan. Antiguamente sí, pero ahora ya no te piden para justificar la implementación del proyecto y darte la última parte de la financiación, ya no te piden pues el entregar todos los justificantes de gastos, de nóminas, de gastos de producción, todo tipo de facturas, ya no. Solo en fase de solicitud revisan el presupuesto que planteas y si ahí lo dan por válido, luego ya tú lo que tienes que demostrar es los entregables, que los haces en el tiempo y forma en la que habías planteado al inicio. Ejemplos de entregables, pues por ejemplo, sacaron un manual que además se puede descargar de la web, varios manuales para cada país de los que participaban sobre cómo desarrollar esas guías turísticas. Luego, otro entregable fue el folleto, veis que es algo ya muy concreto, ¿no? No esto puedes decir un programa, no. El folleto que tiene la programación de esas giras artísticas. Otros entregables, pues sobre el material audiovisual, el documental, pues en formato X, de una duración X, en tal idioma, el reportaje fotográfico de esas giras, por ejemplo. Otro ejemplo de entregable sería el informe, por ejemplo, en PDF, ya veis, con un formato concreto, de la evaluación del proyecto. Bueno, nada, sobre el proceso de solicitud, como me queda poco tiempo, no me voy a extender, pero ahí os dejo el enlace al portal y aquí tenéis los primeros vídeos tutoriales que hemos hecho nosotras y luego otros que están en inglés. Os dejo también otro ejemplo de un proyecto de cooperación liderado por la entidad Campo Adentro, que seguro que muchos y muchas conocéis ya, Confederación de Aldeas, que era a pequeña escala, que acabó el año pasado. Ahí os dejo el enlace y bueno, se trataba de hacer una red de intercambio internacional porque implicaba a varios países conectando 5 iniciativas artísticas. Todas tenían en común que tenían ese compromiso social y que trabajaban en comunidades rurales de Europa. Entonces, ¿qué hicieron? Pues un programa de residencias artísticas, también implicando esa movilidad, intercambios de profesionales, agentes culturales, artistas, artesanos de diversas áreas, productores locales que trabajan con esas comunidades para pensar de manera innovadora, pues también, bueno, cómo impulsar a nivel local esas economías y también otras actividades de tipo creativo, ¿no? Y luego también implicaron a jóvenes profesionales, empresarios, para pensar, bueno,
cómo podemos pensar en nuevas formas de vivir aquí, ¿no? Fuera de estos centros urbanos, siempre desde la base de nuestra identidad, de nuestros recursos locales, etcétera. ¿Y qué actividades hicieron? Pues talleres, seminarios, eventos de todo tipo, y publicaron un manual del usuario sobre este tema, ¿no? Cómo el arte puede comprometerse y apoyar a las comunidades rurales. En general, casi siempre en las páginas web están disponibles todos estos recursos, ¿no? Y bueno, ya os dejo otro en el que no me puedo entretener, pero quería poner varios ejemplos. Pues este es sobre festivales en zonas rurales y ultraperiféricas. En concreto tenían un socio de Canarias. Y bueno, como digo, no me puedo entretener, pero quería dejaros más ejemplos para que después con calma lo veáis. Aquí os dejo también el enlace de una red europea. No os he incluido en la presentación redes y plataformas europeas, que son también líneas de financiación, por un motivo muy de peso, y es que ya no van a salir más convocatorias. Las últimas salieron este año y ya hasta que se acabe el programa en el 27 no habrá más. Pero la plataforma que os he enseñado antes podéis buscar, o sea, es verdad que no hay ninguna red en concreto que solo se mueva en el ámbito rural, pero sí que podéis igual encontrar cosas interesantes, lo podéis ver en el enlace que os dejé antes, y aquí On The Move para otro tipo. O sea, On The Move es que por un lado es beneficiar a la Europa Creativa como red, y además os lo recomendamos porque, como decía antes, en su red ofrecen una cantidad enorme de oportunidades de movilidad cultural. Y sobre esta línea de la cultura mueve Europa, me quedan 5 minutos, por ejemplo, ¿lo puedo contar en 5 minutos? Sí, sí, Carolina, sin problema. Vale. Estas creo que pueden ser muy interesantes porque, como decía antes, para empezar, sí que se solicitan a nivel individual, cosa que en proyectos de cooperación europea es mucho más complicado. Sí que hay casos de socios que son autónomos, que es una sola persona, pero en todo caso, claro, no es igual tener una capacidad técnica para montar un proyecto con 15 actividades en un montón de países que solicitar una ayuda aquí, porque están más centradas en las necesidades a nivel del individuo, ¿no? Artista o cualquier otro profesional, que no es solo para artistas. Cubre todos los ámbitos de las ICTs, como veis aquí. En concreto, estas las gestiona el Instituto Goethe, porque la comisión lo sacó a concurso y bueno, desde ahí las gestionan y llevan las convocatorias. Hay varios objetivos para pedir estas ayudas a los que te puedes acoger, pero yo diría como resumen que puede ser para cualquier tipo de actividad, normalmente son varias, que te ayuden, que sean relevantes para tu desarrollo profesional. Si tú lo justificas desde ese punto de vista, eso es lo importante. Tipologías puede ser de todo tipo, desde ir a una residencia artística o co-crear con otros artistas, explorar, porque vale también para investigar, para inspirarte en tu nuevo proyecto, o para recabar datos, también para hacer actividades de networking. Oye, yo quiero trabajar en este área, me han dicho que hay una gente que está en Berlín que está trabajando en este sentido, me gustaría conocerles, reunirme con ellos, ver cómo podemos colaborar. Eso también, ¿no? Actividades para tu aprendizaje, ¿no? Que tú consideres que son relevantes. Voy a participar en una masterclass o en cualquier otro tipo de curso, ¿no? Y luego hay dos categorías, las de movilidad individual y las de residencias. Las primeras las solicitan a nivel individual los profesionales, y las de residencia las piden las propias residencias, los centros culturales que actúan como residencias y van a recibir a esos profesionales. Entonces, las de movilidad individual están abiertas hasta el 31 de mayo. Y sí que necesitas, bueno, voy por orden, pueden pedirlas entre 1 y 5 personas. Hay horquillas de duración, mínimo 7 días, y luego el máximo cambia según vayas solo o con un grupo. Necesitas un partner internacional, pero esto es mucho más sencillo que lo de proyectos de cooperación. Aquí vale con que tú entregues una carta redactada y firmada por esa entidad, porque lo que quieren ver es que
bueno, que tú les garantices que en ese destino al que tú vas a ir, que por cierto tiene que ser un único destino, pues que vean que hay alguien que te espera, que tiene previsto trabajar contigo en lo que sea, en las actividades o proyectos que sean. Y bueno, pero a nivel de documentación es mucho más fácil que ir con un socio en el que tienes que diseñar toda la propuesta de manera consensuada y que participen en todo. ¿Qué gastos te cubre? No es que te cubra todos los gastos del viaje ni todos los gastos de la estancia y alojamiento. Va por sumas a tanto alzado. Entonces, por ejemplo, el viaje, en función de los kilómetros que tú tienes que recorrer, pues te pueden cubrir entre 350 y 700 euros, te dan una dieta de 75 euros al día y te pueden dar algunas cantidades extras, pues por ejemplo, si usas transportes ecológicos, te dan como una especie de prima. Si necesitas apoyo familiar porque tienes niños pequeños, pues también te dan una pequeña cuantía más. Y esto es importante, recomiendan enviar la solicitud al menos entre 3 o 4 meses antes de que tú tengas previsto comenzar tu estancia, ¿vale? Ahí tenéis el enlace. Bueno, ahí es simplemente la relación de documentos que piden, que lo podéis ver luego con calma. Y las ayudas para centros de acogida, esta está abierta hasta el día 15. Es verdad que para la de movilidad individual saldrá otra en otoño, pero en cambio este año no está previsto que salga ninguna otra este mismo año. Como decía, estas las piden las propias organizaciones de acogidas, que puede ser para residencias artísticas o bueno, cualquier otra acción similar. Hay 3 modalidades según la duración de la estancia, entre 1 y 10 meses. Aquí también te cubren gastos de viaje y otros costes asociados a la participación, pero ocurre lo mismo, no te cubren el 100% de esos gastos. Pues, por ejemplo, te dan al artista o al profesional, le dan 35 euros por día y por participante, o sea, para él. Sobre la movilidad igual, en función de los kilómetros, dietas, etcétera, ¿no? O sea, aquí recibe todo la subvención la entidad y una parte se la transfiere al artista o profesional beneficiario, ¿vale? Los objetivos, bueno, son un poco como los de antes, solo que también incluye el que llaman transformar, que tiene que ver, bueno, con proyectos que van en la línea de la Bauhaus, ¿no? De contribuir al cambio social y hacer propuestas, bueno, de intervención en el entorno, aunando cuestiones de tipo social inclusivo con otras culturales y artísticas o con otras más de tipo científico, ¿no? Eso es importante decir que ninguna de las dos modalidades de esta línea de la cultura Moda Europa no vale en ningún caso para que uno o varios profesionales se desplacen para presentar su obra ya realizada. Que a veces dicen, bueno, es que me van a contratar para dar un concierto o hacer una performance en X ciudad, pero necesito que me cubran los gastos de viaje. Pues en este caso no te lo cubre, porque la idea es que tú viajes allí y allí es donde hagas ese proyecto de creación, de investigación, de lo que sea. No es para presentar algo que tú ya traes elaborado, ¿no? Y bueno, y aquí, a diferencia del otro, hay 2 fases, porque ya es en la segunda fase cuando te piden la relación concreta de los artistas a los que piensas invitar, etcétera, ¿no? O sea, va en esas 2 fases. A decir aquí que una de las cosas importantes que te piden es que tú tienes que saber ya, como centro de acogida, quién va a ser el mentor. Le tienes que asignar un mentor a esas personas con nombre y apellidos, ¿no? Que se vea el perfil. Así que nada, aquí os dejo la newsletter y el enlace a la newsletter, a pesar que tenía también, os había dejado el correo, que es así, bueno, abajo tenéis la web, europacreativa.es/cultura. Y bueno, si tenéis alguna pregunta. Si tenéis preguntas podéis intervenir, levantar la manita o directamente hablar, que a veces no Sí. os vemos. Antes compartió nuestro compañero David la guía on the move, el enlace está en el chat también para la gente que esté interesada. Sí, decir que esta guía en concreto es relacionada con España, es decir, para profesionales que quieren venir a España, o sea, cubre los 2 tipos de movilidad, entrante y saliente, ¿no? También para españoles que quieren ir fuera.
y que se actualizó hace muy poco, porque ya participamos en la actualización en una anterior, pero ya se estaba quedando un poco antigua porque fue en 2017 y bueno, y ahora desde el Ministerio lo que hemos hecho es, pues eso, es financiar esta nueva guía y bueno, supervisar también un poco los contenidos. Ahora sí que os invitamos, si queréis, a encender la cámara, comentar dudas, preguntas. ¿Alguna pregunta que le queréis hacer de algo que haya comentado? Carolina, yo sí, perdona, muchas gracias es que siempre es tan profuso, pero al final necesita los detalles y conocer ¿no? Cada una de las convocatorias y también los marcos. Bueno, yo tengo varias, pero las fechas, lo que no me queda claro, por ejemplo, son las fechas bueno, esta sí, el MUP sí, pero el resto de fechas de apertura que antes has comentado Y que se mira, abrirán. la de, o sea, todavía no es definitivo, pero muy probablemente la de cooperación se publicará en octubre. Y entonces el deadline sería pues en enero. Suelen ser como 3 meses. Pues si sale a mediados de octubre sería para entregar como tarde mediados de enero. Y como digo, esta vez iba a salir la escala grande, que el último año no se incluyó. Perfecto, gracias. Y una duda, cuando has comentado, ¿no? Aportaciones que podemos hacer, por ejemplo, las asociaciones sin ánimo de lucro que podamos, que puede ser el tiempo del personal, ¿no? Sí. Pero al no haber ya una justificación económica que presentar, ¿solo basta con decirlo y hacerlo? ¿O hay que demostrar de alguna forma que una persona de la asociación ha metido No, o sea, en fase 150 de, horas? claro, no, o sea, en fase de solicitud sí que lo tienes que explicar en el presupuesto porque tú tienes que indicar primero quiénes, qué personas con nombre y apellidos y indicar sus perfiles, su experiencia, su trayectoria y su rol. Hay una tabla del equipo, entonces ahí van con nombre y apellidos. Y luego, de cara al cálculo del presupuesto, sí que está el apartado de costes de personal. Y ahí tienes que explicar por categoría, o sea, qué tipo de personal y cuánto tiempo de dedicación, que además se calcula por mes. Entonces, claro, ya tienes que explicar pues cuántos meses le va a dedicar a la propuesta, pero luego ya, si eso lo aprueban, después no tienes que enseñar nóminas ni facturas de pagos, pues si tenéis un colaborador autónomo, por ejemplo. En ese sentido, no. ¿Vale? O sea, hay entregables, pero los entregables no van en la línea, o sea, ya digo, no tiene ningún caso que ver con la presentación de facturas, sino los entregables tienen que ver directamente con los resultados de las actividades. O sea, que a nivel Genial. de personal luego no hay que justificar. Vale, entonces más realista con el día a día, sí, Claro, la verdad pues, es que es muy útil y de hecho... y otra cosa que igual no expliqué bien, lo de los costes en especie, es decir, son bienvenidos y además esto es muy habitual, que las entidades consigan aportaciones en especies de otras entidades. A lo que me refiero es que no lo puedes poner en el presupuesto como un coste, porque realmente para ti no supone un coste. ¿Vale? Entonces, sí que son bienvenidos y de hecho es algo muy habitual, pero no puede aparecer como coste si realmente no lo es. perfecto, pues muchas gracias. Una cosa que igual no he dicho al principio porque quería resumir mucho, pero que como labor nuestra de la oficina, estamos para informar, explicaros cómo se accede a las convocatorias, dónde está toda la documentación, cuál es la información relevante. Y de hecho hacemos sesiones en nuestra sección de eventos, ahí están los vídeos y las presentaciones. Siempre hacemos una sesión por convocatoria, que además casi siempre invitamos a algún proyecto beneficiario para que ilustre un poco esas ayudas y hacemos otro tipo de actividades también, pues como de capacitación para abordar otros temas transversales, pues yo qué sé, desarrollo de indicadores de impacto para la cultura o
o temas de sostenibilidad medioambiental, bueno, de todo tipo. Y además, aparte de daros esa información, también ofrecemos asesoría técnica, ¿no? Entonces, muchas veces pues, nos llaman y nos dicen, oye, tengo esta propuesta, ¿puede encajar, tal? Y si en principio tiene cabida, pues también vamos acompañando a esa organización para que vayan evolucionando en el proyecto, ¿no? Primero les decimos, bueno, pues enviadnos un resumen para que podamos ver qué tipo de objetivos plantea, tipos de actividades, papel de los socios y resultados esperados, y ya si vemos que va encajando, pues vamos pasando de fase e incluso hacemos revisiones técnicas de las propuestas, sobre todo del formulario B, ¿no? Esto depende, claro, del tiempo disponible, porque es verdad que en los últimos días o semanas de la convocatoria luego se nos agolpan y nos empiezan a llegar proyectos de los que no teníamos constancia y nos piden que revisemos un montón, ¿no? O sea, eso ya será en función de tiempo disponible, pero que también damos ese apoyo técnico. Genial. Creo que si le das, creo que tienes el contacto en una diapo más adelante, la última, creo que esta no es la última. He visto ahora que estaba buscando el contacto para ponerlo, creo que lo tienes, no tiene la siguiente, pues lo tenemos. Aquí, sí, Ahí gracias. está. Sí, ahí está. Luego también, Carolina, no sé si en todos, pero en muchos foros cultura y ciudadanía o cultura y ruralidades también estáis, hay un punto de información también, ¿no? Sí, es verdad, solemos estar siempre, va cambiando el formato, a veces con stand o otras participando en alguna conferencia o con mesas de proyectos beneficiarios y tal. Entonces, para las próximas estaremos también, estamos ahora viendo un poco con qué tipo de participación, ¿no? Sí, pero es verdad que todas las que se hacen con el de cultura y ruralidades, de una manera u otra, siempre estamos. Que es súper recomendable para las personas que estáis ahora escuchándonos. Si no lo conocéis, el Foro Cultura y Ruralidades del Ministerio de Cultura, luego graba todas las sesiones online, lo podéis seguir en streaming, podéis ir a los encuentros y súper interesante si tenéis proyectos vinculados al ámbito rural y a la cultura. Es muy potente y siempre hay ejemplos de, bueno, pues, de otros proyectos que se están haciendo, del trabajo teórico, etcétera. Yo quería comentar, no sé si alguien tiene alguna pregunta directa, yo quería hacer un comentario muy cortito. La Ortiga, que es una asociación cultural pequeñita, que no tiene una estructura grande, ha colaborado en 2 proyectos Erasmus Plus con otra asociación alemana, haciendo cosas realmente muy bonitas, ¿no? Y este año hemos probado a ver si tenemos suerte en un Erasmus Plus, presentándonos con ellos también. Y muchas veces desde Europa, o sea, desde entornos pequeños, en los pueblos pequeños, tenemos a veces, como lo digo en primera persona, ¿no? Como este miedo, ¿no? A esa gran ente, ¿no? Esa institución, eso que llamamos Europa, ¿qué es? Pues cuando realmente conoces las convocatorias, es muy accesible, se ayuda mucho a las entidades, a las asociaciones pequeñas. Es más, hay puntos, si es la primera vez que te presentas, si no tienes una gran estructura, se te facilita mucho el acceder a estas convocatorias. Y luego los valores o las maneras de hacer tienen mucho que ver con líneas de trabajo pues muy locales, muy apegadas al territorio, ¿no? Como comentabas, Carolina, es decir, de poder hacer cosas que tengan que ver con la cultura, el patrimonio inmaterial local, etcétera, con otros países europeos que a su vez están trabajando en territorios muy pequeñitos, ¿no? O sea, que yo creo que es interesante como ir abriendo también a veces pues a enfrentarnos a esas convocatorias, porque luego resultan incluso ser mucho menos burocráticas que las regionales, por ejemplo, aquí en Cantabria, ¿no? Para justificar, para solicitar, etcétera. O sea que Sí, y en esa línea, pues igual se puede participar si es la primera vez, pues como socio. eso es, sí. Y que ahí, o sea, hay muchas entidades, hay muchos casos en los que solo aportan, como decía, pues sus recursos humanos, ¿no? Con X personas, X tiempo. Y oye, pues es muy válido y muy interesante, ¿no? Todo depende de cada proyecto. Y iba a decir algo, pues sí, se me ha olvidado. Y que os he traído dos ejemplos de 2 líneas muy diferentes, pero que en función también del estado en el que os encontréis y el momento, pues igual si nunca habéis participado y veis que tenéis poco músculo o poca energía para meteros en proyecto de cooperación, incluso si descartáis también hacerlo como socios, pues que
la de movilidad europea, movilidad cultural, puede ser también otra opción, ¿no? Incluso hay algunas propuestas que van en la línea de viajar para reunirse y hacer como una prospección y hacer networking de cara a el futuro desarrollo de un proyecto de cooperación. O sea que esa puede ser igual una primera entrada. Lo que os digo, os vuelvo a recomendar tanto nuestras redes sociales como las de OnTheMove para ver todas esas oportunidades porque, pues eso, podéis beneficiaros. O sea que hay otras maneras de beneficiarse del programa, además de presentarse directamente a las convocatorias, ¿no? Y como digo, hay un montón de ofertas pues, para participar en actividades culturales que son muy positivas, ¿no? para vuestro desarrollo profesional. De todas formas, si más adelante, si luego surgieran preguntas, también tenéis ahí nuestro correo, también hacemos, nos podemos reunir, sobre todo las hacemos online porque al final son más prácticas y podemos tener más reuniones, pero bueno, también por supuesto puede ser presencial, siempre que sea con cita previa. O sea que bueno, que no os cortéis porque nuestra misión es esa, es que estamos al servicio de todas las organizaciones y profesionales de la cultura para ayudarles a conseguir estos fondos europeos. Si tenéis alguna pregunta o comentario, decidnos, porfa. Y si no, pues cerramos aquí la sesión. No os quedéis con ganas de preguntar, Carolina, ¿eh? En la sección convocatorias también veréis otras, incluso os recomiendo ver las que están cerradas porque muchas luego se volverán a publicar y eso, y los vídeos que tenemos de otras sesiones en la sección de eventos. Sí, nosotros sí que hemos estado mirando, ¿no? Esos, ¿no? Como comentas, esa puerta de atrás, ¿no? Porque hay socios que, o sea, proyectos beneficiados que Claro. ya buscan gente, pero también hay proyectos que se quieren presentar y buscan partners, ¿no? Entonces hemos estado analizando las dos líneas. Y es verdad que se te abre, o sea, que hay mucho movimiento, ¿no? Y se ve en vuestras redes, en el enlace ahí, y lo suyo, no sé qué piensas sobre vuestra experiencia, pero que nos da, es verdad que te da para atrás porque cuando se están solicitando, por ejemplo, partners, no sé, la impresión nuestra es que, o sea, hay poca información, no sé, cuelga lo justo, ¿no? ¿Cuál es el proyecto? ¿Qué país es el que está, o cuál es el socio, ¿no? ¿Y de qué país? Y luego como 4 o 5 labels clave, ¿no? Sobre el contenido, pero no hay más. Entonces, sí, luego recomendáis cómo ponernos en contacto con ellos, o sea, para solicitar más información. ¿A través vuestro, escribirles a ellos en esos No, directamente? para contactar con las búsquedas de socios se hace directamente. Tanto si lo hacéis desde nuestra plataforma, en esa plantilla ya está el campo donde Sí. incluyen el contacto, y lo mismo si accedéis desde la plataforma General Tenders, que como es complementaria. Algunas son las mismas, que prueban a anunciarse, digamos, en las dos plataformas, pero hay muchas que son que solo están en una de ellas y ahí te da el contacto también. Entonces, sí, eso se hace directamente. Otra cosa es que a veces a nosotros nos consultan porque, yo qué sé, nos dicen, oye, es que he hablado con esta entidad líder y me está planteando esto y no lo acabo de entender muy bien, o no sé hasta qué punto me pueden obligar a cierta contribución, ¿no? Entonces, pues en ese sentido sí que les podemos explicar, ¿no? Para que vean, distingan un poco o qué puede implicar, pues si hay un acuerdo de cooperación más adelante, lo que sea, ¿no? Pero sí, siempre ese contacto se hace en directo. Lo bueno es que tampoco te compromete a nada publicar una búsqueda ni contactar para pedir más información. Sí, vamos, o sea que contactemos con ellos lo primero y luego en función si hay alguna duda de eso, os Sí. podemos consultar independientemente a vosotros en la oficina Sí. y Claro, aunque vale. como digo, luego la negociación se hace en cada caso, ¿no? Sí, sí, Hay veces que, pues eso, lo que decía un poco entre el líder y todos, ¿no? Pero que sobre todo para distinguir qué implicaciones tiene en cuanto a las bases de la convocatoria, ahí sí que nosotros os podemos orientar. muchas gracias. Pues si no hay preguntas o alguien quiere hablar.
Hablar, Yo directamente intervenir. Sí, tengo una pregunta. adelante, Sofía. Carolina, muchas gracias por la presentación y a ti también, María, bastante interesante. Saludos desde Múnich, yo estoy en Alemania ahora Qué bueno. y mi pregunta es, en cuanto a la diversidad del equipo, los proyectos de cooperación, ¿qué tanta flexibilidad hay? Por ponerles un ejemplo, yo no represento alguna organización artística o no represento alguna asociación de artesanos. Yo soy antropóloga, soy investigadora social y ¿Mm? este año recibí financiamiento para hacer un proyecto, planeé un proyecto propio de intercambio cultural entre mujeres tejedoras de Bavaria y mujeres tejedoras mayas de Guatemala, de mi país. ¿Mm? Entonces se hizo el intercambio entre mujeres indígenas tejedoras y mujeres alemanas, se hizo el intercambio cultural, fue un proyecto que duró más de un mes, em, pero sí había diversidad, estaba la parte de investigación antropológica que la hice yo y con la coordinación del proyecto, y luego la parte textil, artesanal y artística. Pero en mi caso yo no soy artista o no soy artesana, entonces no sé si es posible en estos proyectos de cooperación que haya también algún carácter multidisciplinario o si es necesario que todos los partners sean artesanos o todos tienen que ser Oh. artistas. No, en absoluto. O sea, está dirigido a todo tipo de profesionales de la cultura, tanto este como la línea de esta bolsa de viaje de la cultura Mueve Europa, ¿no? Todos son bienvenidos. O sea, lo importante es que sean profesionales del sector. Artistas, gestores culturales, programadores locales, investigadores de áreas de las ciencias sociales, por ejemplo, perfectamente son bienvenidos también. Y luego en cuanto a la diversidad del partenariado, es que depende mucho de los objetivos que tú te plantees. Mm, Entonces, es una cuestión estratégica, ¿no? Entonces hay que ver eso, en función de esos objetivos, ¿qué te interesa? Pues trabajar con entidades que sean como tú porque necesitas compartir casos de buenas prácticas y hacerlos escalables y tal, pues entonces igual si necesitas que sean de la misma tipología, pero, pero a lo mejor no. O, como digo, es que depende muchísimo. O sea, no es que se valore bien ni mal el que sean de la misma tipología, no, sino en función de los objetivos y de los resultados esperados, ¿no? Porque yo qué sé, por ejemplo, si es un proyecto en el entorno rural, pero que lo plantea una entidad que se pone como objetivo, bueno, se pone entre todos como objetivo llegar a el objetivo de inclusión social y en concreto a audiencias con X cuestión de discapacidad, pero nunca han trabajado en esa materia, puede ser interesante, ¿vale? Pero si no tienes un partner que trabaja con esos colectivos, va a ser muy difícil que tú consigas con éxito realizar ese proyecto, ¿no? Entonces, en ese caso, pues lógicamente vas a necesitar, pues ya sea asociaciones a nivel local o regional, por ejemplo, o puede ser los mixtos público-privados también son muy interesantes porque al final cada uno tiene tentáculos y llega a públicos y a lugares diferentes, ¿no? Y entonces se puede conseguir más entre todos igual, ¿no? Pero bueno, te pongo esto como ejemplo para que veas que depende mucho del objetivo que te marques, los públicos con los que quieres trabajar, etcétera. ujú. Gracias. Y perdón, mi última pregunta sería, ¿es necesario ser ciudadano de la Unión Europea para aplicar al financiamiento? Por ejemplo, en esto he visto varias oportunidades de financiamiento aquí en Alemania, pero como requisito piden que tú seas ciudadano de la Sí. Unión Europea. Yo tengo visa, tengo residencia, pero no soy ciudadana, entonces Vale, pregunto. muy buena pregunta, sí, de hecho, igual debería haber empezado por ahí. Em, por ejemplo, en el caso de las ayudas de la cultura en Europa, lo que cuenta es el país de residencia en ese momento. O sea, residencia, no si tú estás temporalmente, vas a estar una semana seguro te vas a ir, ¿no? Pero si tú puedes demostrar que estás residiendo en un país, da igual cuál sea tu país de origen.
¿vale? Si tú ahora demuestras que estás viviendo en Alemania, por ejemplo, eres perfectamente elegible. Y tendrías que elegir otro país elegible al que viajar, porque tampoco valen para moverse dentro del mismo país. Y en el caso de los proyectos de cooperación, ahí lo que se tiene en cuenta es el país en el que están registradas las entidades. O si es un profesional autónomo, pues ahí lo mismo, como también te tienes que registrar para el registro de tu actividad económica, pues lo mismo, en el país donde estés. Pero puedes venir de otro lugar de origen. Ok, perfecto, gracias. ¿Más preguntas? Sí, perdona, es que a mí se me ocurría a raíz de esto una relación, antes has dicho, con un tema que sí que desde la Ortiga trabajamos o nos interesa bastante, ¿no? Que es el aspecto este que decías antes de análisis de campo, de elaboración de informes específicos, ¿no? Entonces, esa línea, lo que te he entendido bien es que faltan proyectos de ese tipo, que son recomendables, simplemente es una línea más que valoran. Sí, a ver, te explico. No es que te dé automáticamente más puntos, pero igual que son bienvenidos proyectos, como decía antes, pues que aborden temas de inteligencia artificial o otras tecnologías emergentes aplicadas a la cultura, ¿no? Porque está muy demandado y no entran muchas propuestas en esa línea. Ocurre un poco lo mismo con este tipo de propuestas. Que estén no tanto volcadas hacia afuera a hacer actividades de cara al público, sino más pensadas para pues eso, hacer estudios de análisis que ayuden, sobre todo, o sea, al final el objetivo es que de alguna manera ayuden al desarrollo de un sector o subsector en una serie de países concretos. Es verdad que cuando se proponen este tipo de estudios o análisis van acompañados de otro tipo de actividades, o sea, porque al final un proyecto de cooperación tampoco puede consistir nunca en una sola actividad, ¿no? Pero sí que hay proyectos o por ejemplo, que se centran sobre todo en, pues buscar en un desarrollo metodológico innovador. Pues por ejemplo, el proyecto Cloud Nexus, en el que participa la entidad catalana para pupas, ¿no? Pues trabajan con colectivos de clown, de payasos y temas de salud mental. En concreto creo que era autismo y demencia, si no me equivoco. Y el objetivo principal del proyecto, aparte desde que sí, había movilidad de artistas porque viajaban y hacían intercambios y tal, pero sobre todo era desarrollar una metodología común. Y para eso también, pues eso implicaba una parte de análisis previo, ¿no? Entre todos o contando con colaboraciones de otras entidades, ¿no? Que trabajen en esa línea para recabar pues toda una serie de datos previos que luego te permitan desarrollar esa metodología. O sea, si tú detectas que para una cuestión concreta hay una necesidad ahí, ¿no? Porque es un ámbito, una cuestión que no se conoce bien o que no hay suficientes estudios sobre la materia o que identificáis un problema sobre el que no se aborda en cuanto a que no se tienen muchos datos sobre esa realidad, ¿no? Pues eso va a ser muy bienvenido. Gracias, Carolina. No sé si tenéis más preguntas por aquí, si no, para ir cerrando ya. Estamos en hora, pues yo creo que podemos cerrar si no tenéis más preguntas. Bueno, en primer lugar, agradecerte, Carolina, la presentación Gracias por invitarme. y el tiempo. Y bueno, agradeceros como siempre a las personas que habéis estado conectadas. Ahí veo a Karina, David, Manuel, Jordi, Eulogio. Muchísimas gracias al resto de compañeras y compañeros que os habéis sumado esta tarde. Os seguiremos informando de próximas sesiones online y presenciales. Y nada, como siempre, pues eso, ya sabéis que Itinerancias es un espacio compartido también. Nos podéis escribir a través del correo de nuestra web, laortigacolectiva.net, para comentarnos cualquier cuestión. Y nada, pues que paséis buena tarde y muchísimas gracias. Aquí lo dejamos. Un Buena tarde. abrazo. Gracias. Adiós. Nuestro correo. Hasta pronto. Hasta Luego, pronto. gracias. Gracias. Para la grabación, Ángel, yo creo que eres tu anfitrión. ¿Puede ser?